Hola hermanos y hermanas, les saluda Nahuel Pereira y con el fin de seguir con el estudio de la Palabra de Dios para nuestra congregación, a continuación, con la ayuda de su atención y la guía de Dios, veremos el tema de este día que es libres con un propósito. Para repasar, este mes de marzo estamos viendo el tema que encierra todos los estudios de este mes, que es del cautiverio a la libertad. Y vimos el título, en primer lugar, Libres del pecado, que responde a la pregunta, ¿por qué éramos condenados? Y éramos condenados a causa del pecado que nos separaba de Dios. También vimos, el domingo pasado, Libres de la condenación, que responde a la pregunta, ¿a cómo fuimos salvados? Y fuimos salvos por conocer la verdad que es Cristo. Y en este estudio vamos a ver el tema de libres con un propósito, que responde a la pregunta ¿para qué fuimos salvados? Muy bien, y a modo de ilustración vamos a ver tres imágenes que nos van a ayudar a entender un poco acerca de que las cosas tienen un propósito. En primer lugar, un candado. Prestaron atención que los candados abajo tienen un pequeño orificio. Tiene un propósito. Ese agujero cumple distintas funciones. Sirve en primer lugar, por si usas el candado en el exterior, en caso de lluvia, que el agua pueda drenar y el candado no se oxide. También en condiciones extremas, donde hay nieve, este orificio sirve para que la presión no rompa el candado. Y también sirve para lubricar el sistema de la cerradura y para que se mantenga en funcionamiento. En segundo lugar, prestan atención al teclado. Miren, la letra F y la letra J tienen pequeñas protuberancias que tienen un propósito. No es que los fabricantes lo hicieron así porque sí. Sirve para que los dedos índices se mantengan en el lugar correcto, para que al escribir no tengas que mirar el teclado, sino que puedas seguir mirando siempre la pantalla y puedes escribir bien rápido. Esa es la función que tienen. Y en tercer lugar, ¿ustedes saben por qué las prendas nuevas que compramos suelen traer un pequeño trozo de tela? Ese pequeño trozo de tela no es para hacer un parche como muchas veces quizá lo pensaste. En realidad ese trozo de tela extra es para que puedas probar cómo reacciona tu jabón en polvo contra esa tela, si se destiñe, si se rompe, si le afecta. Esa es la función. Todas las cosas tienen un propósito. Y la propuesta para este tema de libres con un propósito la vamos a presentar en dos partes. En primer lugar, vamos a ver cuál es el propósito de la creación y vamos a entender específicamente cuál es el propósito del cristiano. En primer lugar, como les dije, vamos a ver cuál es el propósito de la creación. Para esto, podría haber muchos textos que nos ayuden a entenderlo. Uno es Isaías 43, del 1 al 7. El capítulo 42 termina con la tristeza de Dios por la decadencia espiritual de su pueblo. El capítulo 43, Dios dice al pueblo que a pesar de su comportamiento, Él le mostraría misericordia. Dice Isaías 43, del 1 al 7. Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por las aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos desde el oriente y del occidente. Le diré al norte y al sur,
traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. Y presten atención a esta parte, dice, traigan a todo aquel que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. La última parte del versículo 7 dice, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Entendemos y creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Este Dios poderoso, este Dios soberano, creó todas las cosas con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Él creó todo para su gloria. La última parte del versículo 7 en la traducción 1960 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La interpretación primaria para este versículo y este pasaje es que Israel fue creado con el propósito de dar gloria a Dios. Pero esta versión nos habla de tres palabras específicamente. Creado, formé e hice. Y esto nos hablan del origen del hombre, del origen del pueblo de Dios. Y esto nos lleva hacia Génesis. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Una imagen está hecha con el propósito de reflejar el original. O sea, señalan al original y glorifican al original. Dios hizo al hombre para que el mundo estuviera lleno de reflejos de Dios. ¿Entendés esto? Vos sos un reflejo de Dios. Todas las personas que vemos en el mundo son un reflejo de la gloria de Dios. Los ángeles, en Isaías 6:3, claman, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Somos un poco más de 7 millones de humanos que llevamos la imagen de Dios en nosotros. Pero no solamente los hombres, sino también toda la naturaleza refleja la gloria de Dios. ¿Te has puesto a pensar alguna vez y a observar el mundo en el que vivimos? Los ecosistemas tan perfectos, la diversidad de animales, los paisajes, el universo tan vasto que creó Dios, las estrellas y el cielo mismo. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo lo creado fue para manifestar la gloria de Dios. Y el propósito de la creación es que al observar y ver todo lo que Dios hizo, lo glorifiquemos a Él. Romanos 1:20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen esa excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. A lo largo del relato bíblico vemos siempre el esfuerzo de Dios para acercarse al hombre por medio de su gracia. Pero también se ve cómo el hombre fracasó una y otra vez porque no pudo cumplir el propósito determinado por Dios. Pero dice Gálatas 4 de 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este pasaje es un excelente resumen de lo que es la obra de Cristo. Nos muestra nuestra perdición en el pecado, nos muestra nuestra situación, que estábamos bajo la ley,
que nos mostraba la condición de pecadores que teníamos y que incluso éramos esclavos. Pero cuando se cumplió el tiempo de Dios, Él envió a Cristo para redimirnos, para que Él pagara el precio de nuestros pecados, para rescatarnos. Ocupó el lugar de ese pariente cercano que nos liberaba. Observemos esto. Dios es el creador de todas las cosas y Él tiene una relación especial y siempre buscó tener una relación especial con su pueblo. Pero hoy como iglesia tenemos una relación superior con este Dios. Si comparamos, Israel era llamado pueblo de Dios. Ahora la iglesia es llamada familia de Dios. Hoy somos más que participantes del pueblo de Dios, hoy somos miembros de la familia de Dios y tenemos una relación de hijos a padre. Con Israel se dice que Dios estaba con ellos. En relación a la iglesia, Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Hoy nosotros gozamos de una nueva relación con Dios. Hoy tenemos privilegios que antes el pueblo de Israel no podía gozar. Y esta nueva relación que tenemos con Dios, eso es con un propósito superior. ¿Y cuál es el propósito entonces específicamente del cristiano? Hay muchos versículos que nos ayudan a entender esto, pero específicamente dice Efesios 1 del 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hoy nosotros tenemos este propósito supremo, tenemos el propósito de ser santos, santos para Dios, separados para su gloria. Pero miren, hay un versículo que nos va a ayudar a entender y enfocarnos mejor acerca del propósito. Dice este versículo que fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. En resumen, todo lo creado, como venimos diciendo, fue creado para la gloria de Dios. Pero Efesios 4, del 11 al 13, nos van a ayudar a ponerle lupa y entender específicamente cuál es el propósito determinado para nosotros. Dice así, Efesios 4, del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí, si nos ayuda a entender en primer lugar cuando dice para la obra del ministerio, es que el objetivo en primer lugar del cristiano es que edifiquemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios. Después dice, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Aquí nos está hablando de que esto es un proceso, que tiene un comienzo, que es cuando nacemos en esta nueva vida en Cristo, pero que es un proceso que nos va a llevar toda la vida a alcanzarlo. Y en tercer lugar dice que el objetivo es que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro propósito, hermanos, es que lleguemos a ser como Cristo, que lleguemos a ser pequeños Cristo, pasando en limpio. El propósito del cristiano es llegar a ser como Cristo era. Fuimos predestinados, determinados de antemano con este fin. Dice Romanos 8:29.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de nosotros los cristianos es justamente ser pequeños Cristo y así manifestar el propósito supremo de Dios, que es llenar toda la tierra de su gloria. Y para terminar, la pregunta sería, ¿y cómo cumplimos este propósito? Vamos a ver 3 puntos que nos van a ayudar a entender cómo llegar a cumplir la voluntad de Dios. En primer lugar, conociendo a Cristo. Y esto, sin duda que es conocer toda la palabra de Dios. Es conocer cómo es Dios, cómo llegamos a estar en donde hoy estamos. Pero específicamente para conocer cómo fue la vida de Cristo, tenemos que estudiar y volver a los evangelios. Leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuales fueron escritos para mostrar a Cristo en distintos aspectos. Creer que Jesús es Dios y aceptar que Él pagó el precio de nuestros pecados al morir en la cruz y que resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él es el primer paso. Ahora conocerle en nuestra experiencia, en nuestra vida diaria, es lo que debemos tratar de comprender y hacer. Debemos comprender cómo Él andaba e imitar su forma de ser. Por eso el segundo punto para poder cumplir este propósito es imitando su carácter. Dice Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este enunciado de estas 9 características son las características de cómo era Cristo. Son una descripción de su carácter para poder imitar. Ser amables, tener una vida llena de gozo, de paz, ser paciente, tener benignidad, tener bondad, vivir una vida de fe, una vida de mansedumbre, una vida de templanza que significa tener dominio propio. Así era Cristo y debemos imitar así su carácter. Y por último, en tercer lugar, imitando su conducta. Dice Filipenses 2 del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él fue obediente al Padre por amor. Se despojó de su estado, de su forma de Dios, y tomó forma de siervo semejante a nosotros, y cumplió la voluntad de Dios, que era morir en la cruz a favor de nosotros por amor. Y por esa gran obra que Él hizo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hoy nosotros en la iglesia lo reconocemos como que Él es el nombre, como que el nombre de Jesús es el nombre en el cual hay salvación, hay poder. Hoy lo reconocemos, pero la profecía dice que, y se va a cumplir, de que un día toda rodilla se doblará. Los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y termina diciendo el pasaje, para gloria de Dios Padre. Toda la obra que hizo Cristo
aquí en la tierra fue para glorificar al Padre, y nosotros debemos imitar su conducta. ¿Cómo cumplimos entonces este propósito? Conociendo a Cristo, imitando su carácter, imitando su conducta, y así llevando gloria a nuestro Dios. El propósito supremo de la creación es glorificar su nombre. El propósito específico del creyente es ser igual a Cristo. Y esto lleva a que cumplamos así glorificar a Dios. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana, y que ojalá que en nuestra vida se pueda ver reflejada la gloria de Dios. Que en nuestra vida se pueda ver a Cristo en nuestro conocimiento, de nuestra experiencia diaria, en nuestro carácter y en nuestra forma de conducirnos. Que el Señor te bendiga. Amén.